Vamos a hablar de entonces evaluar de manera jurídica, Magdiel, de cómo sería, cómo pasó ese fusilamiento de Victoriano, que de por sí se sabe que fue injusto, pero con la normativa y el marco jurídico del día a fecha de hoy. Y la primera punto de partida que se violan los derechos de Victoriano Lorenzo como general en ese entonces es que se da un tratado, que ¿cómo se llamaba el tratado, Cristian? ¿En qué consistía? Acércate. Háblanos un poquito de ese tratado, que eso es lo primero, Magdiel, eso es lo primero que pasa, que él llegó a desconocer, y obviamente si desconoce del fondo que se habla de ese tratado, a ver, y de eso... De eso precisamente vamos a estar hablando hoy en Tips Legales, de esos derechos que tenemos como garantía fundamental en nuestra Carta Magna, porque vamos a irnos atrás en el tiempo. Sabes, Magdiel, que la historia es importante. Es importante conocer la historia para no cometer esos tipos de errores en la actualidad. Porque recordemos que hoy se conmemoran varias cosas, Magdiel. De hecho, hoy es el día de la conmemoración del Día de la Familia, como también se conmemora aquel fusilamiento que se dio en el año el día 15 de mayo, un día como hoy, del querido general Victoriano Lorenzo, muy conocido como el caudillo. Y de eso, quédese aquí porque vamos a estar... Eso de Victoriano Lorenzo, gracias por traerlo, porque mira que cada vez que pasa el tiempo, la historia se va quedando atrás y son cosas muy importantes. Lástima que no llegue a ver ese sueño cumplido, ¿no? De la Panamá libre, y una república autónoma, sin esa injerencia, bueno, a medias, ¿no? Yo creo que puede estar en la tumba Victoriano Lorenzo. En esa, que ahora se llama Plaza de Francia, por eso fue en la Plaza de Bóveda, Casco Viejo. Que se conocía como la Plaza de Chiriquí, ahora es Plaza de Qué bueno Francia. Que lo dices, porque a veces a las personas le confunde que si fue en Chiriquí donde lo fusilaron. Y no, señores, exactamente en la Plaza Las Bóvedas, aquí la Plaza Francia, ahí en Casco Viejo fue que lo fusilaron. Exactamente. Ahí cobardemente. Vamos a hablar todos esos detalles. Bueno, pero háblelo, ya estamos aquí. Ya, sí. Perfecto, comenzamos entonces. Bueno, como le decía, vamos a hablar de entonces evaluar de manera jurídica, Magdiel, de cómo sería, cómo pasó ese fusilamiento de Victoriano, que de por sí se sabe que fue injusto, pero con la normativa y el marco jurídico del día a fecha de hoy. Y la primera punto de partida que se violan los derechos de Victoriano Lorenzo como general en ese entonces es que se da un tratado, que ¿cómo se llamaba el tratado, Cristian? ¿En qué consistía? Acércate. Háblanos un poquito de ese tratado, que eso es lo primero, Magdiel, eso es lo primero que pasa, que él llegó a desconocer, y obviamente si desconoce del fondo que se habla de ese tratado, mucho menos el contenido y mucho menos lo firmó. Entonces, Cristian, háblanos un poquito de ese tratado de Wisconsin, ¿de qué consistía? Era un documento el cual tenía con el objetivo de finalizar la guerra de los 1000 días y también detener a Victoriano Lorenzo, el líder del Istmo de Panamá. Tuvo como representantes el gobierno conservador colombiano y liberales. Sabiendo que este firmado no tuvo nada que ver Victoriano Lorenzo, se pudo concretar entre Panamá y Colombia. ¿Qué consecuencias trajo este tratado de Wisconsin a Panamá? El fusilamiento de Victoriano Lorenzo y también la separación de Panamá y Colombia. Okay, entonces, aquí es el punto de partida de que comienzan a juzgarlo o a condenarlo por varios diferentes delitos. Fueron en total 7 delitos, 7 para condenarlo, y de estos 7, solamente 4 fueron aquellos que llegaron como a legalizarlo. Pero durante este proceso sumario, el otro punto de partida, además de que no firma el Tratado de Wisconsin, es que recordemos que cuando a ti te van a detener, como hablabas bien, Magdiel, nosotros, así como existe el derecho de protestar y este tipo de manifestaciones, también existe el derecho a transitar de manera libre, ¿verdad?
en la República nuestra, Panamá. Entonces, si alguna autoridad o alguna policía llega a usted a detenerlo, tiene que hacerse bajo una orden que tiene que ser la competencia o estar bajo la responsabilidad de una autoridad competente. En este caso, a Victoriano Lorenzo, obviamente que estábamos en una época donde precisamente él está como un como un caudillo. Caudillo, perdón. Sí, porque cabildo es el otro. No, caudillo. Sí, cabildo es cuando la gente se reúne y exactamente. Entonces, sí, es como una audiencia. No audiencia, sino como una asamblea, una reunión. Ajá. Así es. Entonces, el que esté como caudillo está en una época que recordemos que hay una mera injusticia total en el pueblo y precisamente era la guerra de los 1000 días donde se estaba luchando con los conservadores de Colombia. Bueno, nosotros en ese momento éramos parte de Colombia. Así es. A ver, hablemos de que éramos parte del Istmo, pero era parte de la misma nación, la misma república. Estamos en esa lucha. Y aquí hubo la famosa batalla de Caledonia, que fue fuerte, donde pues se pierde en los liberales, pero al final, pues todo Colombia, incluido Panamá, y Panamá perdió bastante porque aquí hubo batalla bastante fuerte, donde incluso niños participaron en esa batalla. No, de hecho, en esa época lo que él más estaba luchando era esa injusticia de que los españoles también, todas las injusticias que podía pasar de que los derechos ni siquiera estaban tipificados realmente. Mucho menos hablemos de que se daban muchas violaciones a la mujer. No existían los derechos que hoy en día gozan las mujeres, ¿no? El derecho a la educación y así un sinfín de cosas, como también el derecho a que no entren a tu morada, a tu hogar o al domicilio. Y entonces es por ello que no por gusto él estaba haciendo esa lucha. Y bueno, dentro de ese proceso sumario, cuando a él lo arrestan, hoy en día sería bajo la figura de lo que es la aprehensión, una aprehensión ilegal, donde incluso en nuestra Carta Magna podemos contar con nuestras garantías fundamentales de que podía haber tomado como acción el abogado de él, que se llamaba Mayarino, un joven de 22 años, Magdiel, que era la persona que iba a defenderlo, pero mira, ¿quién lo va a defender? Un joven abogado que formaba parte del Partido Conservador, o sea, tu contraparte. Irónico. Precisamente por esos detalles, obvio que este abogado no iba a poder hacer bien su defensa, tanto que al final él es el que lleva su defensa. Y quería recordarles que incluso nuestra Constitución nos da lo que es nuestras garantías fundamentales, y que en caso tal, si a ti te aprenden de manera ilegal o te detienen de manera ilegal, violando tus derechos, tú tienes la acción de la habeas corpus. O sea, son tantas cosas que hoy en día, pues, el abogado de Victoriano Lorenzo pudo haber actuado. Entonces tenemos después que, como comentaba, dentro de este proceso sumario, él trata de defenderse y llevó testigos, que son una prueba testimonial que hubiera sido de gran utilidad de que dentro del Consejo Militar fueran escuchados. Entonces, ¿sabes qué pasó, Magdiel? Estos testigos no los dejaron ni siquiera entrar. Y entonces mucho menos pudieron dar fe de su testimonio. Sin embargo, es curioso que dentro de este proceso ellos sí buscaron a testimonios, y adivina qué sucedió con estos testimonios. Estos testimonios se les llegó a preguntar si podían dar fe de constancia de que estaban allí visualmente como testigo directo, de haber visto a que de esos cargos o hechos delictivos que se les estaba señalando a Victoriano, si podían constatar, dar fe, haber escuchado, haber visto o algo. Y adivina qué dijeron: que ellos no estaban ahí, que no le constaba. Entonces, desde ese momento tenemos testigos que no hay pruebas contra él. Y por ello que de estos 7 cargos, Cristian, solamente 4 entonces sí fueron condenados. Y te los digo rapidito porque ya se me está acabando el tiempo. Lo acusaron de una muerte del capitán Fidel Murillo. ¿Qué pasa con Fidel Murillo? Él, cuando estaba en estas cuestiones de las luchas, él tenía ya un rango militar. Sin embargo, cuando él fusila cuando él está en estas
combatiendo, llega a rematar ya a una persona que estaba en el suelo, o sea, que ya había disparado. Y eso en ese entonces era una ilegalidad. Entonces, incluso querían hacerle responsabilidad a Lorenzo, a Victoriano de esto, y lo que él realmente hizo, MacDill y Christian, fue que no quiso ni siquiera firmar el acta porque él propuso un criterio que era que, si bien es cierto, quítale ¿cómo se dice? Todo ese investidura que tiene como militar, pero déjalo con vida por el respeto y agradecimiento de todos estos años brindando ese apoyo militar. Y después viene entonces que también se le acusó de la muerte de un padre por una bala que no se sabía si era del Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, cuando realmente se dice que fue Camilo Ortiz quien realmente era el que recogía el diezmo y en cierta forma por ese asunto pendiente es el que realmente dispara al padre, pero jamás fue Victoriano Lorenzo. Como también, adivina qué dato más curioso, se le acusó de robar en ese entonces sal a Victoriano. Y adivina, MacDill, ¿qué era Victoriano? Además de ser caudillo, también recolectaba sal. Era salinero. Salinero, o sea, que tú no vas a robar algo que tú tienes ahí en tu casa. Irónico, ¿no? Y también resulta que en una ocasión, una espía mujer que fue enviada por ese entonces, el alcalde de Peronomé, iba a envenenarlo y se dieron cuenta de esto, no se logra el objetivo, pero Victoriano Lorenzo no tiene nada que ver con haber matado a la joven. No se sabe incluso de qué razones llega a morir, pero muy lejanas a que haya sido ejecutado por parte de Victoriano. Entonces, estas fueron realmente las condenas que, de las 7, las 4 que sí entonces como que se admitieron. Y lo más curioso es de que en este proceso sumario no había ningún tipo de elemento en contra de estos 4. O sea, que se viola totalmente los principios que hoy en día se manejarían en el sistema penal acusatorio. No se llevó realmente un debido proceso. Realmente siento como que no fue escuchado. Todo se viola totalmente. Entonces, el debido proceso y todas sus garantías. Así que, brevemente, bueno, así fue como sucedió esto. Quiero decirte un poquito de historia de que Victoriano, cuando se hacía el fusilamiento, era un protocolo de un castigo, ¿no? Como una pena. Y cuando él hace el fusilamiento acá en la Plaza de Francia de Bóvedas, no fue solamente con un solo disparo, sino que fueron un repertorio de disparos. Y aún en ese momento que le hacen ese repertorio de fusilamiento mediante diferentes balas, muchas balas, él aún se mantenía en vida. Y se requirió que lo acompañara un padre para que pudiera también el evento de confesarlo. Y se dice, se maneja mucho esta información de que él le llega a dar un amuleto al padre para que pudiera entonces descansar en paz. Y aún así él estaba, duró por muchas horas bien, e incluso se estaba ya considerando la idea de hacer una segunda vez el fusilamiento porque el hombre era tan fuerte que no podían contra él matarlo. Así que esta es la historia de nuestro caudillo. Tenemos que aprender mucho de la historia. Que por supuesto también es mucho más amplia. Aquí has hecho un resumen súper interesante para recordar a una figura tan importante que es parte también de esa identidad panameña, ismeña, que como decía al principio, se quedó con las ganas de ver a Panamá libre, soberana y poder disfrutar de todo el trabajo que hizo, sobre todo en provincias centrales. Uh-huh. Así es. En 1967 la Asamblea Nacional le devolvió todos sus honores. Quería decirles eso, porque lo había perdido de la forma como cuando lo fusilan, pierde también eso. Entonces, y se le ha hecho una serie de eventos de honor y días como hoy se hace. Y muy conocido la frase de la pelea es peleando. Bueno, las últimas palabras de él es: yo muero como murió Jesucristo. Sí. Y perdonó a todos.
O sea, habla también de esa parte, digamos, muy, muy humana, ¿no? De ese componente religioso importante. Esa parte que esa frase, su última frase fue porque el padre le decía, hijo, confiésate. Pero él le decía, padre, yo no he cometido ningún hecho de que se me acusa. O sea, que él estaba con su conciencia bien, sana. Sabía que más bien hizo fue más luchas como prócer que otra cosa, y no había dejado ningún tipo de esos hechos, señalamientos, muerte del espía, del padre. No tenía nada de responsabilidad. Bueno, y a veces por todo lo que está pasando en el día a día, esto de las protestas, de voy a por aquí, que sin queja por allá, y todo se basan las fechas importantes de personas que han dejado un legado importante en nuestro país. Sin duda que, como decía hace un momento, parte de esa identidad que se ha formado en Panamá viene de próceres y caudillos como Victoriano Lorenzo. Gracias, Rina, por traer a la figura y recordarla. Oye, antes tomábamos el tiempo y los espacios y hoy hasta las escuelas muchos no están dando clases y es triste, ¿no? Porque esas cosas se van perdiendo con el tiempo y se nos va olvidando qué hemos hecho para llegar a donde estamos. Sí, mira que este conocimiento lo heredo por el tema de que estaba muy activa en pandemia con el Colegio Nacional de Abogados, haciendo los Zoom, los webinars, cuando estábamos que no podíamos salir, donde se hizo ese webinar con un colega, haciendo el análisis pues, de hoy en día cómo fue no solamente injusta, sino no se viola cada uno de los derechos a un general, porque yo ahora, adulta, entiendo que él era un general. Antes lo veía como que, no, era un luchador nada más. O sea, él llegó capitán y así sucesivamente la historia, él logró muchos cargos, incluso no solamente un general, sino que tenía hasta una especialidad que ahorita mismo no recuerdo, pero no era cualquier cosa. Tuvo muchos logros. Ganó la lucha de Río Grande, la lucha en Peronomé. Y sobre todo, los que estaban detrás de esto, quería añadir, Magdiel, que fue Estados Unidos, porque incluso Colombia, cuando a él lo arrestan injustamente, llega a mandar, o sea, envía el mensaje de que ya no querían que a él se matara, pues, se fusilara, sino más bien estrictamente sí se le hiciera el proceso solamente como de manera que se le quitara las facultades y esa investidura como general. Pero hasta Colombia, los conservadores llegaron a solicitar que no lo mataran, porque valoraba, él sabía ganar el respeto, además de que había mucha gente que lo quería también. Bueno, un tips legales diferente, con un matiz histórico y de remembranza. Gracias, Rina, por acompañarnos jueves más. Gracias, Cristian, por hablarnos del tratado. También por hablarnos del tratado. Mire, aquí no solamente son tips legales, sino el contexto y todo lo que nos ha permitido, como decía en un momento, llegar hasta donde estamos. Así que la licenciada Rina Ríos aquí está los jueves hablando de tips y de todo el aspecto que tenga que ver con lo jurídico. Así que, bueno, nos despedimos, pero tenemos que irnos a nuestro siguiente cambio comercial y acá te esperamos el otro jueves. Así es. Recuerden seguirnos en las redes @abogada Rina Ríos o cualquier información al 6203-6987. Tenemos invitados ahora, ¿verdad? Claro que sí, ya volvemos. Claro que sí.